Dios te bendiga en este día. Quiero leer el Salmo, capítulo 56, el versículo 3 y 4. Un breve devocional que lo he titulado Tengo miedo. Dice David, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La palabra miedo en el diccionario nos habla de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. Yo enseño en el colegio cristiano evangélico y un alumno de primer año me escribió por WhatsApp porque así fueron en el año las lecciones que tuvimos que dar por la tecnología no presencial, y él me puso 3 palabras: profe, tengo miedo. Y eso me hizo pensar que el miedo es una realidad que estamos viviendo. Ustedes saben que Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, no tenían miedo de nada, pero cuando comieron del fruto prohibido, tanto Adán como Eva, se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron con hojas de higuera, y cuando Jehová se paseaba por el huerto, dice que ellos tuvieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios. Allí comenzó el miedo. Y yo quiero decirte 3 cosas en este día respecto al miedo. En primer lugar, todos tenemos miedo. Tal vez tú me digas, sos un exagerado, Ricardo, porque hay mucha gente que no tiene miedo a nada. Bueno, pero hay momentos en que uno le pasa una sensación de turbación por lo que está pasando. Por ejemplo, hay muchas clases de miedo. Hay miedo a los accidentes, hay miedo a los asaltos, hay miedo a las bacterias, hay miedo a los cambios climatológicos, hay miedo a las enfermedades como el cáncer, hay miedo al envejecimiento, hay miedo a perder el empleo, hay miedo al fracaso, hay miedo a las guerras y rumores de guerra, hay miedo a la soledad, hay miedo a los terremotos y hay miedo a la muerte. ¿Sabe que hace 2 días, el 18 de enero del 2021, hubo un terremoto en San Juan de 6.4 en la escala de Richter, y el epicentro fue cerca de San Juan, en un lugar llamado Pocito, pero se sintió en varias provincias. Uno de ellos fue el Frías, y yo vivo en el primer piso, y faltando 10 minutos para las 12 de la noche, estaba acostado y veía que mi cama se movía. Y bueno, uno siente un poquito de temor, porque yo hice una oración: Señor mío, te habrá pasado a ti, y más a los que estaban en ese lugar habrán sentido esos segundos que parecían eternidad. Quiero decirte que también hay miedos imaginarios que nunca van a ocurrir. Son como fantasmas que deambulan por el sótano de nuestra alma con cadenas que se sacuden, pero que nunca se hacen realidad. Te pongo algunos ejemplos. Tengo miedo de salir mal en el examen, porque tengo 2 previas, y una más, repito. Y vas, rinde y va bien. Tengo miedo de ir al médico porque no sé si en esta operación yo me voy a morir o no. Te opera y salió bien. Son miedos imaginarios. O tengo miedo de que yo me vaya y qué va a ser de mis hijos. Y por 20 años has venido con esa frase en tu mente. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, cuando él estaba en Macedonia, dice que no tuvo descanso su cuerpo por los acosos de las personas, y tiene esta frase: conflictos por fuera, temores por dentro. En segundo lugar, Dios nos ayuda a vencer los miedos. Él nos alienta en su palabra, y voy a ponerte de ejemplo 3 personajes. El primero es Josué. Fíjate que cuando muere Moisés, Josué tenía 80 años. Era un hombre experimentado. Sin embargo, necesitaba el aliento de Dios, la ayuda de Dios. Y dice Josué
capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Qué bueno que es el Señor, que a hombres de Dios Él los ayudaba y los alentaba. Otro personaje, por ejemplo, es David, porque David dice en el Salmo 34:4, busqué al Señor y me ayudó y me libró de todos mis temores. Aunque él sabía que Dios era su ayuda, había temores por los enemigos que le perseguían. Y el otro ejemplo son los discípulos. Fíjese en estas dos situaciones. Ellos están en el aposento alto antes que Jesús muera. Y el Señor les dice, la paz os dejo, Juan 14:27. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y agrega, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando Él muere y resucita, ¿dónde estaban los discípulos? Otra vez en el aposento, con mucho miedo de los judíos. Pero el Señor con su cuerpo glorificado, con su cuerpo eternal, con su cuerpo espiritual, pasa la puerta que estaba cerrada y le dice, paz a vosotros. Yo quiero hablarte a ti en este día. Tal vez estás pasando momentos de depresión, de angustia, por todo lo que estamos viviendo, con mucho miedo en el corazón. ¿Qué va a pasar? Estoy con esta enfermedad en la cama. Me iré a morir. Iré a salir. Tengo miedo. Recuerda que el Señor nos ayuda y nos alienta en los momentos difíciles. Y para terminar, el último punto, confía en las promesas de Jesús. El Señor tiene muchas promesas en su palabra. Y el Salmo 23:4, David se acuerda de él y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las promesas del Señor se cumplen. ¿Sabe que el versículo que está en la mitad de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8? Es el versículo que está en la mitad de la Biblia. Y dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y aquí en el Salmo 56:3 que hemos leído dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y el 57:1 te lo voy a leer, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué bueno es saber que el Señor tiene promesas para nosotros, que nos va a ayudar y nos va a alentar en medio de la tormenta. Un muchachito iba en el barco con su abuela porque su mamá había fallecido en un accidente. Y el barco en alta mar iba bien hasta que se desata la tormenta y comienza a moverse el barco de un lado para otro. Entonces la abuela dice, nieto, nieto, despierta. ¿Qué pasa, abuela? Mira cómo se mueve el barco. Entonces el muchachito dice, ¿y quién está en el timón? Y ella contesta, tu papá. Entonces dice el niño, ah, bueno, si mi papá está en el timón, sigo durmiendo. ¿Te das cuenta? La aplicación a esto es que nuestro Padre Celestial lleva el timón. Él tiene el control de nuestra vida. Y pase lo que pase, debemos confiar en Él y estar en sus amorosas y tiernos brazos. Algunos consejos. Enfrenta tus miedos con la palabra de Dios y con la oración. Júntate con personas que son optimistas. Evita ver tantas noticias que saturan tu mente y te hacen enfermar y tener miedo. Y por último, descansa en los brazos amorosos del Señor. Quiero dejarte uno de los versículos más preciosos de la Biblia respecto a este tema, que está en Isaías capítulo 41 y versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios te bendiga. Puedas vencer tus miedos y decir, ayúdame, Señor, en este día a vencer los miedos. Que así sea. Amén y amén.